Episodio 1. La caída no fue por desobediencia, fue por deseo. No fue expulsado del cielo por traición, ni por orgullo. Fue por amor. Uno tan prohibido, que hasta el infierno prefirió mirar hacia otro lado. Nadie recuerda su nombre, ni los ángeles, ni los demonios, ni Dios. Pero ella sí. La mujer que lo hizo bajar del trono eterno y pisar la tierra como un condenado. Dicen que llegó a la tierra en forma de lluvia dorada. Pero nadie lo vio. Solo ella, Lucía. Una joven que rezaba cada noche sin esperar respuesta. Un día, mientras lloraba frente a un altar vacío, una pluma cayó en su regazo. No era blanca. Era de luz viva. ¿Quién está ahí?, susurró. Y la iglesia, por primera vez en siglos, respondió. Una voz profunda, temblorosa, rota por siglos de silencio. No reces más. Me has hecho bajar. Él la miró desde las sombras. No tenía alas. Ya no. Las había dejado atrás, como quien deja su apellido por un amor imposible. Lucía sintió algo distinto. No miedo. Algo más peligroso, fe mezclada con deseo. Cada noche, él volvía. No como un ángel. No como un hombre. Como un alma que ya no sabía a quién pertenecía. Pero el cielo no perdona lo que el corazón elige. Una noche, mientras él dormía a su lado, la cruz del altar comenzó a sangrar. Las estatuas lloraban. Y el viento gritaba un nombre, que él ya no recordaba. Porque amar a un humano no solo le costó las alas. Le arrancó su identidad. Ahora es solo un eco entre la carne y la eternidad. Un espíritu errante. Atrapado entre un beso y una maldición. Y mientras el mundo duerme, Lucía sigue rezando. Pero ya no pide milagros. Solo una cosa. Devuélvanle su nombre, o déjenlo conmigo. Episodio 2. Las noches donde el cielo llora y la carne recuerda. Lucía ya no rezaba de rodillas. Rezaba en susurros. En caricias. En silencios. Porque cuando él descendió, su cuerpo se volvió altar. Y su cama, confesionario. No sabían cómo se llamaba. Ni ella, ni él. El nombre había sido borrado de todos los libros sagrados. Pero el deseo lo recordaba. Cada vez que hacían el amor, algo en la casa temblaba. Una ventana se rompía. Una vela se apagaba. Como aquella noche, una estatua de la Virgen se partía al medio. Lucía no le temía al castigo divino. Lo que temía era que un día él despertara y recordara su verdadero nombre. Porque cuando un ángel recuerda quién fue, el cielo viene a buscarlo. ¿Tú sabes lo que fuiste?, le preguntó ella, acariciándole la espalda marcada con cicatrices donde antes había alas. Él callaba. Solo miraba el crucifijo que colgaba sobre la puerta. El mismo que sangraba cada vez que sus cuerpos se unían sin pedir perdón. Recuerdo voces, coros, una espada y una caída. Pero no por rebeldía. Por elegirte a ti. Las palabras quemaban, como si fueran parte de un evangelio prohibido. Esa noche, mientras él dormía, Lucía sintió una presencia en la habitación. No era él. Era algo que olía a incienso podrido. Algo que venía del cielo, pero no traía bendiciones. Una figura encapuchada apareció a los pies de la cama. Su voz era antigua, quebrada. ¿Sabes lo que has hecho, mujer? Has hecho que un ángel olvide el canto, para aprender el gemido. Lucía no retrocedió. No lo obligué a bajar. Él eligió. Y si amar es pecado, entonces que el juicio me encuentre desnuda. La figura sonrió. Y antes de desvanecerse, murmuró. Entonces prepárate. Porque el cielo también sabe castigar como el infierno. Lucía abrazó el cuerpo dormido del ángel sin nombre. Y por primera vez, sintió que su alma comenzaba a arder. Episodio 3. El juicio que descendió sin trompetas. Nadie avisó que el cielo venía por él. No hubo truenos, ni relámpagos. Solo un silencio tan perfecto, que asfixiaba. Lucía despertó con el pecho apretado. Él ya no estaba a su lado. Pero no porque se hubiera ido, sino porque el tiempo alrededor de ella ya no se movía. El aire tenía peso. Las paredes respiraban. Y la cruz sobre la puerta sangraba hacia arriba. Fue entonces cuando lo vio. En medio del cuarto, suspendido entre luz y sombra. Él estaba de rodillas, con las alas de vuelta, pero cubiertas de ceniza. ¿Qué te hicieron?, gritó Lucía, corriendo hacia él. Él alzó la vista, y sus ojos ya no eran suyos. Brillaban con una luz que dolía mirar. Una voz antigua hablaba a través de su boca. Se ha activado el juicio del recuerdo. Aquel que ama y olvida su nombre será perdonado. Pero aquel que ama, y luego lo recuerda, será condenado eternamente por traición al trono. Lucía entendió. Alguien había comenzado a devolverle la memoria. ¿Y eso? Era una sentencia. Corrió hacia el altar improvisado en su sala, una vela, una Biblia abierta,
y la pluma que él había perdido cuando descendió. No dejes que lo borren. No permitas que el cielo decida lo que el corazón ya escogió. Pero su voz era un susurro frente a un coro celestial, un eco mínimo ante una eternidad en juicio. Él comenzó a elevarse. Su cuerpo se retorcía entre la carne y la divinidad. Y justo antes de ser tragado por la luz, dijo una palabra, una sola. No era su nombre, era el de ella, Lucía, y el cielo tembló, porque el amor no lo había hecho olvidar su nombre. Lo había hecho elegir uno nuevo, uno humano, uno imperfecto, uno condenado. Episodio 4. Cuando un ángel pronuncia el nombre equivocado. El cielo no cayó, se agrietó, como si una sola palabra, Lucía, hubiera sido suficiente para fracturar los muros eternos del trono. No se trataba solo de amor prohibido. Se trataba de algo mucho más peligroso. Un ángel que, en su hora de juicio, no recordó su propio nombre, sino el de una humana. Desde esa noche, las señales comenzaron. En Roma, una estatua de San Miguel derramó lágrimas de fuego. En Jerusalén, un códice olvidado se reescribió solo. Y en el Vaticano, el cielo se oscureció a mediodía, como si Dios mismo hubiese parpadeado. Lucía no lo sabía, pero al pronunciar su nombre, él no solo desafió al cielo, redefinió lo sagrado. Los arcángeles, al presenciar el acto, no sabían cómo reaccionar. No existía castigo para un ángel sin nombre, ni recompensa para un amor sin permiso. Entonces tomaron una decisión, la más cruel. No lo castigaremos a él, la purgaremos a ella. Lucía comenzó a sentirlo en su cuerpo. Primero fue el aliento. Le costaba rezar. Después, los espejos dejaron de reflejarla. Y por último, la fe. No podía recordarse creyendo en nada, ni siquiera en él. Pero una noche, mientras el mundo dormía, el ángel apareció en su ventana, sin alas, sin luz, solo con su voz quebrada. Lucía, están borrándote. Y si desapareces, yo también lo haré. Ella lo miró con lágrimas de sal, y dijo lo que ningún humano se había atrevido a decirle jamás a un ángel. Entonces, ven, muere conmigo, o haz que tu Dios me recuerde. Él cayó de rodillas, y mientras besaba sus manos temblorosas, algo dentro del cielo se rompió definitivamente, porque el amor no se convirtió en pecado, se convirtió en amenaza. Episodio 5. Los ángeles que comenzaron a temblar. El amor es contagioso, especialmente cuando nace donde no debía. Y Lucía lo había sembrado en el corazón equivocado. Después de aquel beso silencioso, el cielo no solo crujió, comenzó a temblar, no con ira, sino con duda. Los ángeles comenzaron a descender, no en forma de castigo, sino atraídos por algo que ni los siglos de obediencia podían proteger. Una emoción olvidada, el anhelo. Uno por uno, caían del cielo sin alas, con los ojos desbordados de preguntas. Algunos lloraban, otros reían por primera vez, y los más antiguos rezaban sin saber a quién. Porque cuando un ángel olvida su nombre, se convierte en eco, pero cuando muchos lo olvidan, el eco se convierte en himno. Y ese himno tenía un nombre en su centro. Lucía. En la tierra, Lucía comenzó a sentirlo. Al caminar por la calle, las farolas chispeaban cuando pasaba. Los niños la miraban como si la conocieran de un sueño. Y los crucifijos giraban ligeramente cuando ella rezaba. ¿Qué me está pasando?, preguntó, temblando. El ángel sin nombre ya no podía responder con certeza. Estás siendo escrita dentro de lo sagrado. Eso es malo para ellos. Sí, para nosotros es el principio. Pero no todo era luz. En lo alto del cielo, un concilio silencioso se reunía, no formado por ángeles, sino por lo que vino antes que la palabra. Si el amor vuelve a ser sagrado, la obediencia dejará de ser fe. Y si eso ocurre, los humanos dejarán de necesitar el miedo para acercarse a nosotros. Uno de ellos lo dijo sin rodeos. Lucía debe desaparecer. Y esta vez, no solo del mundo, sino de la historia. Y así comenzó la cacería. No contra demonios, ni contra herejes, sino contra una mujer que fue capaz de hacer que los ángeles sintieran. Episodio 6. La cacería de lo que nunca debió amar. Lucía ya no era una mujer. Era un símbolo, una grieta viva en las paredes del cielo. Y cuando algo rompe la eternidad responde con violencia. La primera señal fue el viento. Dejó de moverse, como si el mundo contuviera el aliento antes del castigo. Luego, los espejos. Cada vez que Lucía se miraba en uno, no veía su reflejo, sino el rostro de un ángel llorando fuego. Han enviado a los custodios, dijo él, con voz apagada. ¿Quiénes son? No rezan, no aman,
No sienten. Fueron creados para borrar lo que contradiga al Creador. Y ahora, vienen por ti. Lucía no huyó. No podía. Desde que el ángel pronunció su nombre, algo en ella comenzó a cambiar. Las oraciones le ardían en la lengua. Los símbolos sagrados se inclinaban cuando ella pasaba. Y por las noches, soñaba con lugares que ningún humano debería recordar. La primera aparición fue en la iglesia del pueblo. Un niño entró corriendo, gritando que la cruz se movía sola. Los feligreses pensaron en milagro, pero el sacerdote vomitó ceniza y cayó muerto. En su pecho había una marca, una espiral de luz negra. Lucía lo supo al instante. Los custodios ya habían llegado. ¿Cómo se les derrota?, preguntó con la voz temblando. Él negó con la cabeza. No se les derrota, se les convence. Y para eso, tendrás que hacer lo impensable. ¿Qué? Orar por ellos. Lucía lo entendió. Si el amor la hizo elegida, entonces la misericordia sería su única defensa. Pero cuando salió de la iglesia, vio algo que la dejó sin aire. 3 figuras sin rostro, cubiertas de luz helada. Ya la esperaban en medio de la plaza. Y uno de ellos habló sin labios. Tu nombre será borrado. Y con él, todo lo que alguna vez sintió ese ángel sin nombre. Lucía cerró los ojos. Y por primera vez, rezó no para ser salvada, sino para no dejar de amar. Episodio 7, la oración que hirió a lo eterno. Los custodios no caminan. Fluyen, como si fueran parte del viento. Pero más fríos, como si la luz los rechazara. Pero el cielo aún los tolerara. Lucía los enfrentó. Sola, sin armadura, sin altar, solo con un corazón manchado por el amor, y una fe que ya no pertenecía a ninguna religión. ¿Por qué temen tanto al amor?, preguntó. Los custodios no respondieron. Pero el aire sí. Se quebró en un gemido antiguo, como si Dios mismo dudara. No tememos al amor, dijo uno de ellos finalmente. Tememos lo que el amor puede convertir en sagrado. Lucía cerró los ojos. Sintió su alma arder. Y habló. No con voz, con recuerdo. Yo no fui creada para destruir lo divino. Pero si lo divino me quiere muerta por amar, entonces yo rezaré, para que el cielo olvide cómo castigar. El suelo se abrió. Las campanas de la iglesia sonaron solas. Y las estatuas se agrietaron de la frente al pecho. Él apareció. No con alas. No con gloria. Con dolor. Su cuerpo brillaba con las grietas del cielo. Como si lo hubieran cosido con las sobras del paraíso. No la toquen, ordenó. Los custodios lo miraron y retrocedieron. Por primera vez en siglos, un ángel exiliado hacía temblar a los jueces. Ella me salvó. Me dio un nombre cuando el cielo me lo quitó. Me dio alma cuando ustedes solo me dieron reglas. Lucía cayó de rodillas. Su cuerpo no resistía tanta energía, pero su voz sí. ¿Amas aún sin memoria?, preguntó ella. Él la miró. Y entonces dijo lo imposible. No sé cómo me llamo. Pero cuando susurro, Lucía, siento que fui creado solo para eso. El cielo no cayó esa noche. Pero algo más grande sucedió. Dios lloró. Y cuando una lágrima de Dios toca la tierra, no se convierte en agua. Se convierte en revelación. Episodio 8, la lágrima que Dios no debía derramar. La tierra no tembló cuando cayó. Ni el cielo rugió. Solo la sangre se detuvo en las venas del mundo. Una lágrima. Una sola. Y sin embargo, el universo la sintió como una traición. Lucía la vio tocar el suelo. No era agua. No era luz. Era memoria. Pura, dolorosa, sagrada. ¿Dónde cayó? Brotó algo que no debería existir. Una flor con pétalos de fuego y raíz de silencio. ¿Qué es eso?, susurró ella, sintiendo que el alma se le quería salir por los ojos. El ángel cayó de rodillas. No por fe, por reconocimiento. Es una parte de él. La parte que amó por última vez. Entonces lo recordaron. Ambos. Él no era cualquier ángel. No era un mensajero. Ni un guerrero. Fue el primero en pronunciar el nombre del ser humano. Antes de que el hombre supiera hablar. Él susurró Lucía antes de que ella naciera. La vio en una visión celestial. Y por ese impulso de ternura, fue castigado. No por caer, sino por sentir antes de tiempo. El cielo no lo exilió por desobedecer, sino por recordar el amor que Dios aún no estaba listo para admitir. Y ahora, esa flor ardiente crecía entre ellos. Uno de los custodios, el más antiguo, se acercó, no para destruirla, sino para arrodillarse ante ella. No sabíamos que él aún podía llorar, dijo con la voz temblando. Lucía acarició la flor, y por un instante, sintió a Dios dentro de sí, no como juez, sino como niño asustado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el ángel. Esperar, dijo Lucía. Si esta lágrima nació por amor,
Entonces habrá más. ¿Más castigos? No, más oportunidades para que el cielo vuelva a amar. Y por primera vez en siglos, el firmamento no respondió con fuego, sino con silencio lleno de esperanza. Episodio 9, cuando los ángeles empezaron a recordar. No fue un milagro, tampoco una rebelión. Fue un eco, la lágrima de Dios. Al tocar la tierra, no solo reveló una flor, despertó una grieta invisible en el cielo. Y por esa grieta, comenzaron a filtrarse recuerdos que el Creador había sellado con fuego. Al principio, eran susurros en los monasterios. Sacerdotes que se despertaban llorando nombres que nunca pronunciaron. Niños que, al nacer, miraban al cielo y reían sin razón. Y en los altares, velas que se encendían solas al oír la palabra Lucía. Pero el cambio más aterrador no ocurrió en la tierra, sino allá arriba. Los ángeles, los que aún servían obedientemente, comenzaron a recordar cosas que nunca debieron sentir. Uno cayó en medio del Vaticano durante la madrugada. Su armadura celestial brillaba, pero sus manos suplicaban perdón por haber amado en sueños. Otro apareció llorando en las ruinas de una iglesia olvidada en Chile. Decía solo una frase: no quiero olvidar lo que nunca viví, pero que el alma me susurra. Y así comenzó el contagio del amor. Lucía y el ángel sin nombre caminaban por pueblos desiertos, buscando respuestas que nadie se atrevía a darles. Pero la flor, la que nació de la lágrima, los guiaba. Donde brotaba una nueva flor, un ángel descendía con el corazón abierto. Ya no eran soldados, ya no eran custodios. Eran testigos de algo que el cielo temía más que al infierno. La humanidad dentro de lo divino. Una noche, junto al mar, un ángel con las alas rotas se acercó a Lucía. ¿Tú eres ella?, preguntó. ¿Ella quién? La que provocó que él llorara. Yo solo lo amé, susurró. El ángel cayó de rodillas. Entonces enséñame, antes de que me borren también. El cielo ya no sabía cómo contener lo que había iniciado. Porque cuando los ángeles aprenden a amar, el juicio ya no tiene a quien castigar. Episodio 10, el día en que el cielo debatió su propia existencia. El amor no fue una revolución. Fue un susurro que se volvió himno. Una grieta que se volvió luz. Una lágrima que partió en dos lo eterno. Y el cielo ya no sabía a quién obedecía. Los tronos temblaban. Los querubines no cantaban. Y los serafines, que antes ardían en la pureza de la obediencia, comenzaron a arder de preguntas. En la cima de lo invisible, donde el lenguaje humano no alcanza, el Consejo Alto fue convocado. 10 voces sin forma, 10 luces sin tiempo, 10 fragmentos de la mente de Dios, divididos por primera vez. El amor humano ha infectado la gracia, dijo una voz. No, el amor la ha revelado, respondió otra. Si permitimos que los ángeles sientan, dejarán de obedecer. Si les prohibimos sentir, dejarán de ser. Y si Dios lloró no por debilidad, sino por recordar que también fue carne una vez, entonces hemos temido al amor más que al pecado. Silencio. Y luego, una decisión impensable, que él hable. Pero Dios no respondió, porque incluso el Creador temía romper el silencio que lo protegía del recuerdo. Mientras tanto, en la tierra, Lucía se debilitaba. Cada flor nacida de la lágrima la desgastaba por dentro. Ella no lo decía, pero estaba muriendo. El ángel lo sabía. Y aún sin nombre, sin alas, sin lugar en el cielo, juró lo imposible. Si ella muere, yo subiré, y no a rogar, sino a recordarles a todos por qué fuimos creados. Lucía le tomó la mano, con la piel helada, y la voz apenas audible. Si muero, haz que mi nombre florezca donde ellos escribieron reglas. Esa noche, mientras los ángeles caían en silencio sobre la tierra, y los custodios se confundían entre lágrimas y culpa, una nueva estrella apareció en el cielo. No tenía órbita, ni nombre, solo una respiración, la misma que él soltó, cuando la humanidad fue hecha de barro, y un soplo de amor olvidado. Episodio 11, donde el barro desafía a la eternidad. El cielo ya no era cielo, era una sala de espera llena de dudas. Y la tierra ya no era solo la creación menor, sino el espejo que comenzaba a reflejar la verdad que nadie en lo alto quería mirar. Lucía ya no hablaba. Su voz se había consumido entre suspiros y revelaciones. Cada flor nacida de la lágrima la deshacía poco a poco, como si el amor que despertó al cielo la estuviera borrando de la historia que ella misma cambió. El ángel la cuidaba. Ya no tenía alas, pero sus manos temblaban como si cargaran siglos de oraciones sin responder. Tu cuerpo ya no resiste, dijo él, con la voz deshecha. Pero tu nombre arde en los labios de los que jamás te conocieron. Lucía sonrió, y sus ojos, cansados,
Brillaron con algo que ni el cielo ni el infierno entendían. Rendición sin miedo. Entonces prométeme algo. Susurró. Lo que sea. Cuando yo muera, no pidas venganza. Pide que me recuerden. No como santa. No como mártir. Sino como prueba de que incluso el barro puede hacer temblar al trono. Y murió. Sin gritos. Sin fuego. Solo con un suspiro, que hizo que el cielo se apagara por 7 segundos. Durante ese silencio, todos los relojes del mundo se detuvieron. Y una sola palabra se escuchó en cada rincón del universo. Lucía, el ángel, roto de rodillas frente a su tumba, levantó los ojos y habló no con voz, sino con el alma. No quiero alas. No quiero eternidad. Solo quiero que el nombre que pronunció un ángel caído, por primera vez sin miedo, nunca sea olvidado. Y entonces ocurrió lo imposible. La tierra tembló, pero no por castigo, sino por aceptación. Una figura descendió, luz pura, sin rostro, sin juicio, y una voz, una que nadie había oído desde el principio de los tiempos, dijo: por primera vez. Yo también sentí. Episodio 12, y Dios eligió recordar. No descendió entre rayos. No vino escoltado por coros. Ni siquiera pidió que se arrodillaran. Solo apareció. Donde antes hubo un altar, ahora había una tumba. Y junto a ella, el ángel que ya no era ángel, ni humano. Era eco, era espera, era amor que se negó a morir. La figura de luz se acercó a él. No había rostro, pero el aire sabía que estaba ante aquel que lo había encendido todo. Tuviste derecho a callar, dijo el ángel con voz quebrada. Pero elegiste bajar. ¿Por qué ahora? Porque esta vez, respondió la voz. No fue el pecado lo que me llamó. Fue la pérdida. Dios no lloraba, pero el mundo sí. Lucía, bajo tierra, seguía irradiando presencia. No como fantasma, como semilla. La enterraste con fe, murmuró la voz. Y eso me obliga a responder. Entonces ocurrió. Las flores que habían nacido de la lágrima comenzaron a marchitarse, solo para renacer como nombres. Miles, millones, nombres de almas que, en silencio, también habían amado sin permiso. Y el cielo, por fin, escuchó algo que no venía de súplicas. Un coro de memoria. ¿Qué harás ahora?, preguntó el ángel, temiendo la respuesta. La luz se inclinó. No como rey, sino como testigo. No puedo devolverla, ni resucitar lo que eligió completarse en la muerte. Pero sí puedo recordarla. Y mientras exista el recuerdo, la creación no estará completa sin su nombre. El ángel cayó de rodillas. Pero esta vez no por dolor, sino porque entendió. Lucía no fue borrada. Fue escrita en lo que ni siquiera Dios había terminado de escribir. Y así, por primera vez, el cielo no dictó un juicio. Dictó un poema. Uno que comienza así. En el principio fue el verbo. Pero en el final, asterisco asterisco fue el nombre que no olvidó amar. Epílogo especial, el evangelio que fue escrito con una lágrima. Nadie sabe dónde está enterrada Lucía. No hay lápida. No hay iglesia. Solo hay un campo de flores que arden sin consumir. Y una leyenda que nadie se atreve a escribir en los evangelios. Pero se susurra. En las noches de luna roja. En las misas donde nadie responde amén. En los sueños de los niños que pronuncian su nombre. Antes de saber hablar. Dicen que el cielo nunca volvió a ser el mismo. Ni la obediencia. La misma virtud. Desde aquel día, los ángeles bajan de vez en cuando. No para castigar, sino para preguntar. Para sentir. Y algunos humanos, los que se atreven a amar sin miedo, dicen haberlos visto, llorando frente a las flores eternas, susurrando con voces que tiemblan. Lucía, ¿qué nos hiciste? En Roma, un códice sellado fue hallado dentro de un muro, sin autor, sin fecha, solo con una frase al inicio, escrita en una tinta que nadie ha podido analizar. Este no es un evangelio para los puros, es un canto para los que eligieron amar, aun sabiendo que perderían el cielo. Y en la última página, una oración escrita con fuego apagado. Donde haya un nombre que desafíe el olvido, allí estaré. Yo, el ángel sin alas, que prefirió el barro a la eternidad sin ella. Hoy, si entras en una iglesia abandonada y ves una flor solitaria brotar entre las piedras, no la arranques, no reces, solo escucha, porque si el aire tiembla al susurrar un nombre, quizá estás pisando el lugar donde Dios eligió recordar. Y si escuchas con el alma abierta, tal vez, Lucía también te recuerde a ti.